Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Y de nueva cuenta, y perdón por ser tan reiterativo, pero en verdad agradecemos y sobre todo nuestro equipo también les traslada el agradecimiento de todas sus recomendaciones para que cada día tengamos una audiencia mayor para estos reportes especiales. En esta ocasión estamos presentando Microredes fuera de la red, el futuro de los centros de datos sostenibles. En este reporte especial, el equipo de Green Continuity ha revisado que a medida que los desafíos energéticos afectan los puntos críticos de los centros de datos que operan mayoritariamente con inteligencia artificial en Europa y Asia y en América, las microredes pueden ser una alternativa más limpia, más ecológica y más económica que las conexiones a la red eléctrica pública tradicionales. En todo el globo, las colas de conexión a la red eléctrica se están alargando. Esto significa que los promotores e inversionistas ya no pueden ignorar las opciones fuera de la red pública para la generación de energía por cable privados y las soluciones de microredes para satisfacer la demanda sin precedentes de las infraestructuras de centros de datos impulsadas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, ABK está ansioso por explorar soluciones de microredes sostenibles. Ya todos conocemos las provisiones de demanda para la instalación de nuevos centros de datos en Europa. Los anuncios de grandes campos de centros de datos aparecen casi a diario. La previsión de una demanda de 200 gigawatts para 2030 podría estar siendo subestimada. Lo que no se puede subestimar ni dudar es que la energía para los centros de datos debe ser renovable, económicamente viable, segura y a largo plazo. Pero al igual que las energías renovables están transformando el panorama de la generación eléctrica, la falta de conexiones a la red eléctrica es preocupante. En 2023, más de 3.000 gigawatts de proyectos de generación renovable a nivel mundial estaban a la espera de conexiones a redes públicas. Esto también está afectando el desarrollo de nuevos centros de datos. Operaciones de ABK a nivel mundial, ABK, perdón. En Europa, países como Irlanda y los Países Bajos han prohibido efectivamente los nuevos centros de datos que requieran energía de la red pública, mientras que en el Reino Unido un tiempo de espera de 8 a 10 años para una nueva conexión es la nueva normalidad. En un panorama cambiante de generación de energía, los inversionistas necesitan alternativas a la lucha por asegurar las conexiones a la red en sistemas de transmisión obsoletos, lo que significa que las microredes nunca han tenido tanta importancia. Sin embargo, un desafío ha sido la relativa falta de datos para tomar decisiones realmente informadas. Hiperescala fuera de la red más barata y renovable. Revisemos el caso de la Universidad de Loughborough. Un nuevo informe técnico que compara los costos económicos de las microredes renovables híbridas independientes para centros de datos en los mercados clave de Europa muestra una tendencia creciente hacia una adopción más rápida de estas tecnologías. El documento del Centro de Tecnología de Sistemas de Energía Renovable, CREST, por sus siglas en inglés de la Universidad de Loughborough, proporciona información sobre el impacto económico y de carbono de las microredes independientes de las redes eléctricas públicas. Viabilidad tecnoeconómica. El artículo titulado Viabilidad tecnoeconómica de la generación eólica y solar para centros de datos a hiperescala fuera de la red eléctrica pública evalúa los costos y las huellas de carbono de las microredes renovables híbridas independientes frente a las opciones conectadas a la red eléctrica pública y de solo gas durante un periodo operativo de 35 años en los mercados de centros de datos FLAP-D.
conocidos así en Europa Central. Los sistemas híbridos de energía renovable podrían proporcionar energía confiable y sostenible a centros de datos sin acceso a la red eléctrica pública. El estudio concluye que la generación fuera de la red eléctrica podría ofrecer menores costos y emisiones que la energía convencional conectada a la red eléctrica pública. Resalta la viabilidad de utilizar sistemas híbridos de energía renovable que combinan energía eólica, solar, gas y almacenamiento en baterías para proporcionar energía confiable y sostenible a centros de datos sin acceso a la red eléctrica pública. El consumo eléctrico pasará de 460 terawatts hora en 2022 a 1000 terawatts hora en 2026, debido a que se prevé que el consumo energético de los centros de datos globales aumente de 460 terawatts hora en 2022 a 1000 terawatts hora en 2026 y que la demanda energética de los centros de datos alcance el 6% del consumo energético total del Reino Unido en 2030, se hacen necesarias soluciones energéticas independientes. El hecho de que la infraestructura de red europea envejecida tenga una antigüedad promedio de sistema de transmisión de 50 años subraya aún más la urgencia de tomar alternativas sostenibles. Este documento técnico de la Universidad de Loughborough evalúa escenarios reales y configuraciones óptimas para centros de datos en los principales mercados europeos, calculando el impacto financiero y ambiental del uso de microredes renovables híbridas que combinan energías renovables, turbina de gas y baterías para un funcionamiento autónomo. Centros de datos a hiperescala de carga constante de 50 megawatts. Se examinó en este caso de éxito un centro de datos a hiperescala de carga constante de 50 megawatts a lo largo de una vida útil de 35 años, comparando modelos híbridos de generación de energía renovable y de gas con soluciones tradicionales alimentadas por la red eléctrica pública. Los resultados indican que las configuraciones híbridas de energía renovable resultan consistentemente en costos nivelados de energía más bajos y emisiones de CO2 reducidas. Para abordar los desajustes económicos entre generación y consumo, el estudio introduce una nueva métrica, el costo nivelado de la energía utilizada. Esta métrica refleja el costo real de la energía consumida considerando únicamente la energía realmente utilizada por el centro de datos en todos los sitios analizados. Esta métrica osciló entre el 70 y 102 de galones de gas por megawatt hora, con emisiones entre 0.021 y 0.074 de CO2 por megawatt hora generado. Derivado a la que la mayoría de los proyectos renovables tardan más en desarrollarse que la infraestructura de los centros de datos, el gas sigue siendo una fuente de energía de transición necesaria. El estudio evaluó un sistema exclusivamente de gas capaz de abastecer completamente una instalación de 50 megawatts y determina que ofrece una solución provisional viable hasta que se puede integrar la energía renovable o acceder a la red eléctrica pública. Microred por diseño. Los inversionistas en centros de datos están sometidos a una presión cada vez mayor para demostrar sus credenciales de sostenibilidad y deben encontrar formas de impulsar sus operaciones y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Al demostrar cómo los sistemas híbridos renovables reducen las emisiones en comparación con la energía de la red convencional, los datos comparativos del informe técnico constituyen un argumento convincente a favor de la inversión en soluciones de microredes integradas siempre que resulte posible. A medida que crece la demanda de energía sostenible para centros de datos, se acelera la transición hacia la generación de energía in situ e independiente de la red. El estudio ha destacado el potencial de las microredes renovables híbridas para convertirse en el modelo estándar para el desarrollo de nuevos centros de datos.
Los centros de datos deben ser productores de energía autosuficientes. El consenso es claro. Los centros de datos deben pasar de ser consumidores de energía dependientes de la red eléctrica pública a ser productores de energía autosuficientes. La pregunta ya no es si se implementará energía in situ, sino dónde y cuándo. El año 2025 será recordado como el año en que la energía de microredes independiente de la red para centros de datos se volvió común, transformando fundamentalmente el suministro de energía renovable a gran escala. Energía limpia para los centros de datos, la clave de un futuro conectado y sostenible. En un mundo dominado por la digitalización, y donde la información no deja de cobrar protagonismo, el sector de los centros de datos está en plena expansión y crecimiento, y con él se está produciendo un incremento en la demanda de energía. Las instalaciones consumen cada vez más recursos para ser capaces de mantener los niveles de conectividad que demanda la época actual, una tendencia que confirman los propios datos. Así, según el informe anual de Cisco Visual Networking Index, el tráfico IP global alcanzará los 4.8 zettabytes para 2022 y según estimaciones de Cushman & Wakefield, en la última década se han añadido unos 100 mil millones de dólares al valor del negocio de los centros de datos. En concreto, resulta significativo el crecimiento de los centros de datos modulares, sector que según un estudio crecerá a un nivel de tasa de crecimiento anual compuesto del 22.3 en la próxima década. El camino hacia la eficiencia y la sostenibilidad. Sin embargo, en paralelo a estas tendencias encontramos una que ha adquirido mucha fuerza en los últimos años, el camino hacia la eficiencia y la sostenibilidad. Sin ir más lejos, un reciente documento publicado por Bloomberg señala que la estrategia de la Unión Europea en este sentido pasa por transformar el sector del data center europeo hasta convertirlo en neutral en carbono para el año 2030. El 0.8% del gasto energético mundial de 2019 vino debido al consumo de los centros de datos y las previsiones apuntan a que esta cifra se mantendrá hasta 2025 gracias a las tendencias en la eficiencia del hardware de estas infraestructuras según la IEIA. El fabricante Eaton, con sede en Irlanda, líder en gestión de energía, recalca el problema de la huella de carbono que generan los data centers y plantea la integración de las energías renovables en ellos como la dirección a seguir para revertir esta tendencia y construir un futuro más sostenible. En este sentido, Javier Martínez, Sales Application Engineer en Eaton, comenta que la irrupción de las energías renovables nos permite aprovechar más que nunca una capacidad que los centros de datos poseen desde años, la de almacenar y gestionar grandes cantidades de energía. Integrar la energía renovable en un data center exige tener un absoluto control sobre dicha energía y el modo en que se gestiona la misma. En este tipo de instalaciones es la capacidad que otorga este control. Estimadas amigas y amigos, como vemos, todo el mundo está buscando las mejores soluciones para dirigirse a la sostenibilidad y a la neutralidad del carbón. Esperemos que este círculo virtuoso siga creciendo y logremos llegar a esta solución ideal para nuestro medio ambiente y logremos cada día construir más centros de datos verdes.